Bueno, vamos a comenzar. Vamos a completar la tabla encontrando las propiedades termodinámicas del siguiente estado. La sustancia es H2O, agua. Los datos que se nos dan es presión en kilopascales y entalpía en kilojoules sobre kilogramo. Vamos a encontrar la temperatura, el volumen específico y la calidad. Y para esto, lo primero que hay que hacer es la gráfica. Vamos a dibujar una gráfica de presión. En este caso se nos está dando la entalpía. Vamos a hacer presión contra entalpía. La presión está en kilopascales y la entalpía en kilojoules sobre kilogramo. Dibujamos nuestro domo. Y el primer dato que tenemos, vamos a poner la presión de 450 kilopascales. Y sería esta línea de temperatura constante, que no la sabemos, pero vamos a averiguarla. Esta sería la línea de temperatura constante. Y vamos a ver a 450 kilopascales qué temperatura le corresponde. Nos vamos al libro de termodinámica, el Zengel. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Me voy a ir aquí un poco más lento para que puedan visualizar bien en qué página estoy. Estoy en la página 914. Página 914. Es de agua saturada y esta es la tabla de temperaturas. Pero lo que nosotros queremos es la tabla de presiones. Entonces, continuamos. Esta es la tabla A4. Página 915 sigue la tabla A4 de temperaturas. Y ya llegamos a la página 916. El libro de termodinámica, el Zengel, séptima edición. Página 916 es la tabla A5. Y vamos a comenzar con agua saturada y es la tabla de presiones. ¿Sí? Y de aquí lo que vamos a hacer es buscar la presión a la que vamos a trabajar o a la que nos están dando los datos. Nos están dando que es a 450 kilopascales. Entonces la primera columna es la tabla o es la columna de presiones y está dada en kilopascales. Comienza desde 1 kilopascal y así va incrementándose. Entonces nos está dando a 450. Entonces aquí ya tenemos 450 kilopascales, ya la ubicamos. Sí, es la tabla A5, agua saturada, tabla de presiones, página 916. Entonces aquí vamos a hacer una captura de pantalla. Y ya que tenemos la captura de pantalla, bueno, vamos a ubicar la de 400, que es esta. 400. Y el dato que se nos dio fue el de entalpía. Vamos a hacer la comparación con entalpía. Entonces, solamente para ubicarla, la voy a subrayar. Bueno, no era 400, era 450, es la segunda. Ok, 450. Y voy a subrayarla para ubicarlo mejor. Entonces, es toda esta
Muy bien, entonces ya lo subrayé y nos dieron los datos de entalpía. Entonces vamos a ubicar los datos de entalpía. Vamos a ver cuál es el dato de entalpía específica de líquido saturado y entalpía específica de vapor saturado. Y es esta columna. Entonces va a ser, lo subrayo desde acá, va a ser el de 623.14, el HF y el HG 2743.4. Sí, entonces me decían la vez pasada que tenían algunas complicaciones. Pueden anotarlos rápidamente en su libreta. HF 623.14 kilojoules sobre kilogramo y HG 2743.4 kilojoules sobre kilogramo. Eso va a ser la comparación, lo primero que haremos. Entonces ya, si ya lo tienen, voy a cambiar. Entonces aquí vamos a poner los valores. Vamos a poner, este sería HF, y nos dio un valor de 623.14 son kilojoules sobre kilogramo. Y el HG, habíamos dicho que era de 2743.4. 2743.4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces sería este valor, el segundo. HG, entalpía específica de vapor saturado. Entonces vamos a hacer la comparación. El valor que nos dieron como dato es de 623.14. Y entonces, al darme ese valor, ¿en qué estado estaría yo de la gráfica? Obviamente, esto lo hago la comparación. Es este mismo valor, el HF de líquido saturado. Por lo tanto, encontré aquí directamente el estado. El estado en el que estoy aquí es en líquido saturado. Muy bien, entonces aquí ya tengo el estado ubicado. ¿Y de cuánto va a ser la temperatura? Sabemos que toda esta línea de temperatura va a corresponder a ese estado. Entonces ahora nos regresamos a la tabla otra vez y ubicamos la temperatura. A 450 kilopascales corresponde una temperatura de 147.9. Entonces ya la tenemos. Esa temperatura es de 147.9 Celsius. Ya la tenemos, la colocamos en nuestra tablita, 147.9 Celsius. Ahora, el volumen específico. Si me voy a la tabla, ¿cuál volumen específico voy a buscar? Bueno, sigo trabajando en la tabla A5, página 916, y voy a hacer una captura de pantalla. Y entonces, si encontré anteriormente que estaba en líquido saturado, para la entalpía, obviamente
para el volumen específico va a ser en líquido saturado. Entonces es la presión de 450 kilopascales y el volumen específico es este, 0.001088. Entonces ya lo ubiqué, 0.001088 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces aquí estaría, voy a poner de otro color, el volumen específico 0.001088 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese sería el estado y, bueno, el volumen específico en el estado 0.001088 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora, ¿la calidad de cuánto es? ¿Me lo pueden decir, por favor? Si yo sé que la calidad me indica el porcentaje de vapor en la zona de mezcla. Aquí, ¿cuánto tendría de calidad? ¿Cuánto tengo de calidad en este estado? ¿No es del 1%, profe? No es del 1%. Si yo aquí estoy en este puntito, en este estado, y aquí estamos en un estado en el que está a punto de convertirse a vapor, o sea, un instante antes de que comience a convertirse a vapor. Por lo tanto, aquí va a ser 0% de vapor. Y en este último, en el HG, aquí sí tendríamos el 100%. Por lo tanto, aquí va a ser 0% en la calidad, una calidad de 0. O 0% de vapor, es decir, un instante antes de que comience a convertirse a vapor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todo va bien ahí? Todo bien, maestro. Todo bien, Okay. profe. Muy bien, lo que voy haciendo es para que alcancen a apuntar ustedes para que en las tablas, ¿no? Sobre todo por lo que me comentaron, para que vayan ubicándolos. Y por eso es que cuando vaya a tablas me voy a ir un poquito más lento, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna otra duda, vamos a ubicar otro estado. Bueno, antes de eso, antes de ubicar el otro estado, vamos a hacer la gráfica de temperatura contra entalpía, que básicamente es lo mismo, solamente que aquí tendríamos la temperatura, aquí la encontramos, fue de 147.9 Celsius, y la gráfica sería esta. La línea de presión sería 450 kilopascales. Entonces ahí tendremos 450 kilopascales y el estado correspondería a líquido saturado. ¿Sí? Nada más era para ubicarlo. Entonces vamos a continuar con el siguiente estado. Y aquí lo que vamos a tener es una presión en kilopascales de 1000 kilopascales. Vamos a buscar, vamos a encontrar de cuánto es la temperatura en Celsius, el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo.
la entalpía, que sabemos que es en kilojoules sobre kilogramo, y la calidad. Y aquí vamos a tener una calidad del 60%. ¿Sí? Esto es como dato. Entonces ahora tenemos como datos la presión y la calidad únicamente. Entonces, si yo me voy a hacer mi gráfica, otra vez voy a hacer una de presión. Ahora haré una de presión contra volumen específico. Ya tengo presión, volumen específico. La presión en kilopascales. Y voy a otra vez a realizar. Voy a colocar la curva de temperatura. Y aquí tenemos como dato que es 1000 kilopascales. Entonces, básicamente, ya por el hecho de que me estén dando una calidad, yo sé que mi estado va a estar en esta zona, que es la zona de mezcla. Y por el hecho de que me esté diciendo que es 60% de calidad, va a estar un poco más alejado de la mitad. Entonces aquí esta sería el estado. Yo ya lo ubiqué directamente. Entonces ya tengo los 1000 kilopascales, ya ubiqué el estado. Entonces vamos a encontrar primeramente la temperatura. Entonces nos vamos a las tablas, buscamos 1000 kilopascales, es el apéndice 1, que es en el sistema internacional, página 917, y vamos a ubicar 1000 kilopascales. Ya ubicamos, bueno, sería los 1000 kilopascales, y a estos 1000 kilopascales corresponde una temperatura de saturación de 179.8 Celsius. Ya tenemos que aquí corresponde 179.8 Celsius. Entonces ya tengo la temperatura, ya tengo la presión. Ahora, ¿cómo calcularía el volumen específico? ¿Cuál sería la ecuación para encontrar el volumen específico? ¿Lo recuerdan? Sería, bueno, lo voy a escribir, volumen específico es igual al volumen específico de líquido saturado más la calidad multiplicada por el BFG, que recuerden que BFG es igual al volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Eso sería para encontrar el volumen específico. Y para encontrar la entalpía es lo mismo, es igual a la entalpía específica más la calidad por el HFG. Y recuerden que el HFG es igual a la entalpía específica de vapor saturado menos la entalpía específica de líquido saturado. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a ubicar en nuestra gráfica el BF, volumen específico de líquido saturado, y volumen específico de vapor saturado. Y aquí mismo tendríamos el HF, la entalpía de líquido saturado, y la entalpía del vapor saturado, ¿sí? En ese mismo punto.
Nos vamos entonces a las tablas. Voy a hacer una captura de pantalla. Sabemos que es a 1000 kilopascales, ya tenemos la temperatura. Y vamos a buscar la columna de líquido saturado. Ahí la tenemos. Y ahí correspondería a un volumen específico de 0.01127. Y para la columna de vapor saturado corresponde 0.19436. ¿Sí? Entonces ahí les doy un segundo para que puedan anotarla. Recuerden que estamos trabajando con la tabla A5, tabla de presiones, página 917, séptima edición del libro de termodinámica del Sengel. Entonces se lo repito, el líquido saturado es 0.001127 y el vapor saturado 0.19436. Muy bien. Entonces ya que lo tenemos, nos vamos otra vez a nuestra gráfica. Aquí voy a anotar el BF, volumen específico de líquido saturado, que nos había dado un valor de 0.001127 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el BG nos había dado un valor de 0.19436 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya lo tenemos y vamos a hacer el cálculo de una vez. Entonces vamos a encontrar el volumen específico igual a BF 0.001127 metros cúbicos sobre kilogramo. Más la calidad que nos dio del 60%. Recuerden, si es el 60%, eso equivale a 0.6. Ahora sí, BG menos BF. BG 0.19436. 19436 menos 0.001127. 1127. Y estos son metros cúbicos sobre kilogramo. Y si realizamos la operación, esto nos da un valor de 0.117124 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí sí les dio el mismo valor. 0.117124 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo diferente? No, maestro, yo tengo lo mismo que usted. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora ya tenemos el volumen específico. Hay que encontrar la entalpía específica. Nos vamos otra vez a las tablas. Seguimos en la misma tabla. Tabla A5, página 917, agua saturada, y estamos en la tabla de presiones. Voy a hacer una captura de pantalla. Estamos trabajando a una presión de 1000 kilopascales. Y ahora vamos a ubicar
la entalpía de líquido saturado, la entalpía de vapor saturado. Y bueno, aquí afortunadamente nos están dando ya el HFG. Entonces nos vamos a ahorrar un paso, ya no vamos a tener que realizar la operación de HG menos HF. Por lo tanto, de aquí, bueno, voy a ubicar los tres valores. Lo único que ya no vamos a hacer es la operación, lo vamos a utilizar 762.51 de HF, de HFG 2014.6 y HG 2777.1. Entonces, se los repito, HF 762.51 kilojoules sobre kilogramo, HFG 2014.6 kilojoules sobre kilogramo y HG 2777.1 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien, entonces ahora sí, ya que los tenemos, ya los anotamos, nos vamos a nuestra gráfica. HF, dijimos que nos dio un valor de 762.51 kilojoules sobre kilogramo. HG nos dio un valor de 2777.1 kilojoules sobre kilogramo. Y HFG, lo voy a poner aquí, HFG nos dio un valor de 2014.6 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Ahora solamente los vamos a sustituir en la ecuación, que nos dice que H es igual a HF más X HFG. Esto nos va a dar H es igual a HF, que es 762.51 kilojoules sobre kilogramo, más la calidad 0.6, que nos indicó que era del 60%. Entonces lo ponemos en decimal, 0.6 por HFG, que si no tuviéramos este valor de HFG, lo que haríamos es la resta de 2777.1 menos 762.51 y debe de dar este mismo valor de 2014.6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces vamos a realizar la operación. Lo realizamos aquí rápido. Y esto me da un valor de 1971.27 kilojoules sobre kilogramo. 1971.27 kilojoules sobre kilogramo. Y ya ubicamos entonces este estado con los dos valores, que recordemos ya teníamos el postulado de estado que nos dice que debemos de tener al menos dos propiedades para encontrar las demás. ¿Alguna duda en este ejercicio? No, maestro. ¿No? ¿Vamos bien en cuanto a la utilización de las tablas? Sí, por el momento bien, profe. Sí, muy bien. Sí, un Me voy poquito lentito, despidiendo. pero se va. ¿Sí? Bueno, entonces ahí seguimos. Vamos a continuar con
con otro estado. Vamos a poner la presión en kilopascales. Son 3000. Y la temperatura en grados Celsius. 400. El volumen específico va a ser la incógnita de metros cúbicos sobre kilogramo. La entalpía específica en kilojoules sobre kilogramo. Y la calidad. Vemos que la calidad debe de darse en porcentaje. Muy bien. Ahora, ustedes me van a ir diciendo, me van a indicar qué es lo que debo de hacer, primeramente. ¿Qué realizo? ¿Qué hago? La tabla de presión contra temperatura. Ok, la gráfica de presión contra temperatura. O de presión contra volumen específico. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una de presión. Vemos que la presión está dada en kilopascales. Y vamos a poner aquí el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué hago? ¿Cuál es la curva que me hace falta poner? De los datos que tengo aquí. ¿Cuál curva pongo? Una línea o una curva isotérmica o una curva isobárica. ¿Isotérmica o isobárica? Isotérmica. Ok, muy bien. Entonces voy a poner una línea isotérmica. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya tengo la línea isotérmica. Y yo sé que esa línea isotérmica corresponde a una presión de 3000 kilopascales. Ya ubiqué los 3000 kilopascales. ¿Y ahora qué hago? Entonces ya ubiqué los 3000 kilopascales. ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que prosigue? Profe, tengo la duda. Entonces, la línea esta, la isotérmica, es la que va al revés de la isobárica, ¿verdad? Sí, Ah, es que son me confundí un poco en contrarias. eso. Ajá. Sí, por ejemplo, acá, bueno, aquí no la dibujé, pero en la primera, esta es la línea isotérmica. Y la segunda, esta fue la línea isobárica. Solamente cambian en posición. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro cómo son? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, ya tenemos ahí la línea isotérmica. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí es que, bueno, yo voy a ubicar también el punto crítico. ¿Sí? Y yo sé que aquí en el punto crítico, bueno, aquí tendría una curva que va más o menos así. Y pasaría por el punto crítico, que es donde se unen el líquido saturado y el vapor saturado. Voy a borrar un poco esta aquí. Voy a poner un poco más.
Bueno, aquí tendré el punto crítico. Aquí la presión que tengo es de 22.064 y sabemos que aquí la presión está dada en kilopascales. Y a esta presión corresponde una temperatura de 373.95 Celsius. ¿Sí? Y que ya habíamos visto que esos valores vienen al final en la tabla, cuando termina la tabla, que es estos valores. 22.064 kilopascales y 373.95 Celsius. Aquí continuamos todavía con la tabla A5, que es agua saturada, tabla de presiones, página 917. ¿Sí? Entonces aquí es el último valor que nos da esta tabla. Entonces ya tenemos más o menos una referencia. Y aquí, ojo, aquí nos está dando en los datos una temperatura de 400 Celsius. Entonces, ¿cómo será la gráfica? Si primero, bueno, vamos a ubicar aquí para ser más contundentes ahí, a ubicar los 3.000 kilopascales. En nuestra tabla, la tabla A5, página 917, agua saturada, tabla de presiones. Voy a hacer una captura de pantalla a los 3.000 kilopascales. A 3.000 kilopascales. Voy a subrayar ahí. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación me está dando un valor de 233.85 Celsius. 233.85 Celsius. Entonces, bueno, me regresó a mi gráfica la línea isotérmica, que como bien habían dicho, es la línea azul que dibujé, es esta línea azul que había dibujado, y nos está dando un valor de 233.85 Celsius. Entonces, se fijan, incrementó de 233.85 a 373.95 Celsius. Entonces, la temperatura, a medida que vamos hacia arriba, va incrementándose. Entonces, aquí esta temperatura de 400 Celsius, ¿dónde la podré ubicar? ¿Dónde la ubicaría? Sería más arriba, o sea, se sobresalía. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces va a venir más o menos así. Bueno, va a venir más o menos así. Bueno, me fui un poquito chueco, pero no la voy a volver a tratar de hacer. Iría más o menos así. Y esta sería la de 400 Celsius. ¿Sí? Entonces ahí, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Si como datos tengo la temperatura o la presión y la temperatura. Entonces, como dato fue este valor de 3.000 kilopascales y los 4.000 Celsius. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya los ubiqué, ya tengo sus gráficas. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
buscar su volumen específico. El volumen específico, pero En las tablas, pues, para buscar el volumen específico debo de saber en qué zona está, si en la zona de líquido comprimido, en la zona de mezcla o en la zona de vapor saturado o vapor sobrecalentado. Tenemos que ubicar primero B, F y BG, ¿no, profe? ¿Para qué ubicaríamos BF y BG? BF y BG me serviría en este caso si yo tuviera un valor de volumen específico con el cual comparar, pero no tengo el valor de volumen específico, ni tampoco tengo el valor de entalpía específica, no tengo con qué comparar. Entonces esa opción pues no es válida por el momento. ¿Alguna otra opción? pues como no entra pues en la curva, ¿no serían 0? 0. Bueno, a ver, le repito aquí, nosotros tenemos este valor de 3000 y el de 400. Sí, tenemos dos curvas. Entonces, al tener dos curvas, lo que hay que hacer es unirlas. Vamos a unir esos valores. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo la línea de 3000, lo voy a hacer con otro color. La línea de 3000 y la voy a hacer que converjan en un solo punto, que se junten, que se unan. Y ahí se unieron los 3000 kilopascales y los 400 Celsius. Se unieron en este punto. Entonces hay que buscar el punto donde se unan y ahí va a estar el estado. Y entonces ya unimos los 3000 kilopascales y los 4000 Celsius. Y entonces el estado que yo estoy buscando está en esta zona. ¿En qué zona estoy? Al unir esos dos puntos, esa es la presión y la temperatura. ¿En qué zona quedé? Si habíamos dicho que esta zona voy a ponerlo de otro color. Habíamos dicho que esta zona es líquido comprimido. La segunda zona, la zona debajo de la campana, es esta. Y habíamos dicho que toda esta zona es una zona de mezcla. Y la última zona, toda esta zona, es de vapor saturado. Entonces, ¿en qué zona quedó ubicado mi estado? En la de líquido Vapor comprimido. saturado. En la de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces quedamos en vapor sobrecalentado. ¿Sí? Bueno, pues déjenlas. El primer punto, lo voy a cambiar. Pues, la zona roja es líquido comprimido o líquido subenfriado. Y en el primer punto sería líquido saturado. La zona verde sería zona de mezcla. Este último punto que estoy ahorita poniendo es de vapor saturado y toda la zona amarilla es de vapor sobrecalentado. Entonces quedé en vapor sobrecalentado. Y entonces quedé en este estado, en vapor sobrecalentado. Y lo único que hice para llegar a ese estado es unir
los datos de presión y los datos de temperatura, es decir, los 3000 kilopascales y los 400 grados Celsius. Los uní y donde se intersectaron los 3000 kilopascales y los 400 Celsius es donde encontré el estado. Entonces estamos en vapor sobrecalentado. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestro. Muy bien, ¿quedó todo claro? Sí. ¿Sí? ¿Para todos quedó todo claro? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya sé que estoy en vapor sobrecalentado. Lo que voy a hacer ahora es irme otra vez a las tablas. Ya, bueno, ya sabemos que tenemos las tablas para temperatura, que comienzan en la página 914, tabla A4, continúa 915, y en la página 916 encontramos la tabla de presiones, pero también es muy similar a la anterior. Tenemos agua saturada. Entonces, lo que tenemos que buscar es la tabla de vapor sobrecalentado, y que ya ahorita la estoy encontrando. Tabla de vapor sobrecalentado, página 918 del libro de Sengel, séptima edición. Es la tabla A6, vapor de agua sobrecalentado. Y nos vamos a buscar las propiedades que nos dieron. A los 300 kilopascales y los 400 Celsius. Pero, bueno, aquí nos están dando en megapascales. Y entonces, aquí, por ejemplo, es 0.01 megapascal, 0.05 megapascales, 0.1 megapascales. Y si vamos hacia abajo, va incrementándose 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1 megapascal, 1.2 megapascales, 1.4. Entonces, esos 3000 kilopascales, ¿a cuánto corresponde en megapascales? Sería la primera pregunta para poder entrar en estas tablas. Los 3000 kilopascales, ¿a cuánto equivale en megapascales? ¿A 3? A 3, muy bien. Entonces, excelente, excelente. Entonces, vamos a buscar 3 megapascales. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos los 3 megapascales. Y hay que buscarlo a la temperatura que nos está dando a los 400 Celsius. Bueno, antes de eso vamos a ver, a marcar. La primera columna es de volumen específico. La segunda columna es de energía interna. La tercera columna es de entalpía. Y la última columna es de la entropía, es la de entropía. Muy bien. Entonces voy a anotar eso aquí rapidito. Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces me regreso aquí a 3 megapascales. Y voy a hacer aquí una captura de pantalla. Entonces aquí lo voy a escribir que la primera columna correspondía al volumen específico, la segunda a la energía interna, la tercera a la entalpía y la cuarta a la entropía. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es, ya tenemos
a 3 megapascales o a 3000 kilopascales, que es lo mismo. Y vamos a ubicar los 400 Celsius. Bueno, aquí tenemos es esta. 400 Celsius, que si nos vamos hacia acá, es esta. Entonces ya lo tenemos. Y ahorita en este ejercicio en específico nos está pidiendo el volumen específico. Sería este. 0.09938. Y también nos está pidiendo la entalpía específica. 3231.7. Entonces ya lo encontramos. Repito, ubicamos los 3 megapascales, que son los 3000 kilopascales, los 400 Celsius, que los tenemos aquí ya ubicados. Y en estas condiciones ya encontramos el volumen específico, 0.09938, y la entalpía específica, 3231.7, en este caso son kilojoules sobre kilogramo. ¿Alguna duda en la ubicación de estos estados, de estas propiedades del estado? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Vamos bien entonces? Sí, Ok. Muy bien, entonces ya ubicamos allá el volumen específico y fue de 0.9938 metros cúbicos sobre kilogramos, y la entalpía fue de 3231.7 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y qué me pueden decir de la calidad? Que no aplica. No aplica, muy bien, no aplica, porque estamos en vapor sobrecalentado. No aplica. Muy bien. Pues excelente, excelente. Ahora, Profe, tengo una duda. ¿sí? Dime. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, la que acaba de mencionar. La entalpía, Eh, la, ajá, la calidad, la calidad, ¿solo no se aplica en vapor sobrecalentado o en alguna otra área no se le aplicará? no se aplica ni en la zona esta que tengo aquí de rojo, que es la de líquido comprimido o líquido subenfriado, ahí no se aplica. Y no se aplica tampoco en la de vapor sobrecalentado. ¿Sí? La calidad solamente aplica en la zona de mezcla, que es la zona que tengo de verde. ¿Sí? En la zona de mezcla es la única en la que aplica la calidad. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? No, maestro, creo que ninguna por el momento. Muy bien. Entonces, a modo de practicar solamente, vamos a hacer la otra gráfica, la de temperatura, volumen específico, para que practiquemos. Tenemos temperatura y volumen específico. La temperatura vamos a ponerla en Celsius y el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo.
hacemos el domo. Y ahí ya que tenemos el domo, vamos a ubicar en la presión y la temperatura. Para esto es necesario primero establecer el punto crítico, que de cuánto habíamos dicho que era la temperatura del punto crítico. 373.95 Celsius. Y la línea isobárica vendría más o menos así. Vendría de la parte de abajo hacia arriba. Y la presión de 22.064 kilopascales de la línea isobárica. Entonces ya tenemos ahora sí un punto de referencia. Y nos daban, en los datos, nos daba una temperatura de 400 Celsius, ¿sí? De 400 Celsius. Entonces esa temperatura de 400 Celsius probablemente vaya, o no probablemente, debe de ir un poco más arriba. Lo voy a poner aquí, 400 Celsius. Entonces allá tenemos los 400 Celsius. Era el primer dato. Ahora, el segundo dato nos daba una presión de 3000. Entonces la presión de 3000, ¿dónde debemos dibujar esa línea? La línea que hace falta. Más o menos iría aquí. Entonces esta línea sería la línea isobárica. Y esta línea isobárica es de 3000 kilopascales. Ya tenemos ahí los 3000 kilopascales. Y a 3000 kilopascales le corresponde una temperatura de 233.85 Celsius, que ya la habíamos puesto aquí, 233.85 Celsius. Y ahora, ¿cómo le hago para ubicar el estado? ¿Cómo le hago para ubicar el estado? ¿Qué habíamos dicho para ubicar el estado? Tener que unir ambas líneas en algún punto. Ok, Y luego, la de 400 Celsius y 3000 kilopascales. Entonces vamos a unirlo. Vamos a unirlo con esta línea que estoy haciendo, esta línea punteada, y se van a unir exactamente en ese punto. ¿Sí? Y otra vez, una vez más, con esto verificamos, reafirmamos que efectivamente estamos en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, con esto verificamos que efectivamente estamos
en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Alguna duda? ¿Una duda de cómo lo realizamos? No, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Yo veo que son muy buenos. Vamos a continuar con otro ejercicio. Igual vamos a tener la presión en kilopascales, la temperatura en grados Celsius, que va a ser un dato a 140 Celsius. El volumen específico va a ser otro dato de entrada en metros cúbicos sobre kilogramo y va a ser de 1.0769 por 10 a la menos 3. Vamos a buscar también la entalpía en kilojoules sobre kilogramos y la calidad en porcentaje. Y recordemos, ¿no? La calidad vamos a decidir si existe o no existe, si está en la zona de líquido comprimido o en la zona de vapor sobrecalentado, pues ahí no existe. La calidad, les repito, solamente va a existir en la zona de mezcla. Entonces ahí vamos a realizar una gráfica de presión contra volumen específico, que son los, bueno, en este caso no es presión, es temperatura. Entonces vamos a hacerlo con la de temperatura. Temperatura en grados Celsius y volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Okay. Vamos a ubicar primeramente los 140 Celsius. 140 Celsius. Y va a ir más o menos así. ¿Qué es lo siguiente que debería de hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? Ya tengo. Ver las tablas y comparar Exacto. con... Muy bien, vamos a las tablas. Y necesitamos comparar ahora sí. Entonces, nos regresamos, nos habíamos quedado en las de vapor sobrecalentado. Vamos hacia arriba. Y esta es la de presión. Bueno, no estamos trabajando el diagrama de presión, volumen específico. Estamos trabajando el de temperatura, volumen específico. Ok, entonces ya llegamos a esta tabla, página 914. Y estamos trabajando a 140. Voy a hacer una captura de pantalla. Y es este valor, ¿no? De 140. De 140. Y a 140 le corresponde una temperatura o una presión de 361.53 kilopascales. Y, bueno, la voy a subrayar toda. Es esta. Bueno, con esto que subrayemos. Y vamos a ver el BF y el BG. Volumen específico. Es la parte de abajo.
El BF 0.1080. Y ¿qué es este? El volumen específico del líquido saturado. Y el BG es el siguiente. 0.5085. Entonces, vapor saturado 0.5085 y líquido saturado 0.001080. Muy bien. Lo dejo que lo anoten, lo repito otra vez. Líquido saturado, volumen específico de líquido saturado, 0.001080 y volumen específico de vapor saturado, 0.5085 metros cúbicos sobre kilogramo. Y la temperatura, 361.53 Celsius. No, esto es la presión, 361.53 kilopascales, es presión. 361.53 kilopascales. 361.53 kilopascales. Esa sería la línea isobárica. Ahora vamos a escribir el volumen específico del líquido saturado, es BF. Y este valor de BF dijimos que era de 0.001080. 0.001080 es 85. 0.001085 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el volumen específico de vapor saturado, BG, nos dio de 0.5085. 0.5085 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tengo los dos valores. Ahora, ¿qué debo de hacer? Comparar con el valor que tenemos de entrada, que es de 1.0769 por 10 a la menos 3. ¿Qué me pueden decir? ¿En qué zona está al hacer la comparación? ¿El líquido comprimido? ¿El líquido comprimido? ¿Los demás qué dicen? Yo opino que está en mezcla, en zona de mezcla. Que está en zona de mezcla. Bueno, ahí va uno líquido comprimido, otra zona de mezcla. ¿Quién más? ¿Otra opinión? A ver, lo primero vamos a ver esto, ¿no? Este valor. Este valor corresponde a tener, vamos a quitarle la notación científica. Esto es 0.0010
769. ¿Sí? Okay, entonces, y este valor que tenemos sería 1085. Entonces, ¿cuál es mayor? Bueno, es aquí es como que si tuviéramos un valor de, para que puedan visualizarlo mejor, 0.0010,850. Es menor Y este es el de 769 y 850. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ese es mayor. El de abajo es mayor. Es mayor, entonces, si es mayor, debe de estar el valor que nos están dando en esta zona. ¿Sí? En la zona, como efectivamente dijeron al inicio, líquido comprimido. Muy bien, excelente. Excelente esa participación. Ok, entonces ya sabemos, ya lo ubicamos, ya vemos que es menor ese valor de 0.0010,769 es menor al valor de BF, al valor de líquido saturado. Y al ser menor, entonces debe de estar en la zona de líquido comprimido. Y ahora nos vamos. Tenemos que hacer otra gráfica, otra línea isobárica. Entonces vamos a hacer una línea isobárica, va a ir de aquí así, va a llegar a la zona de mezcla y va a subir. ¿Y cuál será la presión de esa última gráfica que acabo de dibujar? De esta última línea isobárica. ¿Qué debo de hacer ahora? Ya tengo ubicado el estado. ¿Ahora qué hago? Sí, ya sé que estamos ahí. ¿Qué hago? Y también sé que estoy en líquido comprimido. ¿Qué debo de hacer? ¿Tablas, profe? A las tablas, muy bien. Muy bien, excelente. Vamos a las tablas. Y como les había dicho, tenemos tabla de agua saturada, de temperaturas. Seguimos. Tabla de agua saturada, de presiones. Tenemos vapor de agua, vapor sobrecalentado, que es la tabla A6. Y también tenemos la tabla A7, que está en la página 922. Tabla A7, agua líquida comprimida o líquido comprimido. Entonces, ahí lo tenemos en la página 922. Muy bien, entonces ya la localizamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las dos propiedades que tenemos? Tenemos la temperatura. Tenemos la temperatura y tenemos el volumen específico. Entonces, esos van a ser nuestros dos datos de entrada para la tabla. Entonces, vamos a empezar a buscar a 140 Celsius un valor de 0.0010,769.
A ver, vamos aquí a la primera. O muy aproximado, porque puede que nos toque interpolar. Entonces aquí 0.0 es el mismo. Sí, Porque aquí podría haber este otro valor y este otro valor. Y este otro valor. Ok, de aquí solamente tenemos las opciones, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30 o 50 megapascales. Entonces ya de esos 5 valores que tenemos ahorita como propuesta, bueno, tuvimos suerte, porque a la primera lo obtuvimos. Sí, tuvimos ahí suerte, entonces es el valor que teníamos, 0.0010,769. Entonces ahí está ya, y por lo tanto la presión ya la encontramos a 5 megapascales. La presión ya la tenemos, 5 megapascales, y la entalpía que también nos pide, que es esta columna, 592.18 kilojoules sobre kilogramos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, comenzamos con 140 Celsius y fuimos haciendo comparativos con el volumen específico. Y aquí, pues, afortunadamente fue el primer valor, pero de no haber sido así, tuvimos que haber comparado con los demás valores a las diferentes presiones. Entonces, aquí ya tenemos el valor de volumen específico, la entalpía, y sabemos que a estos valores nos les corresponde una presión de 5 megapascales. ¿Sí? ¿Alguna duda? no, Muy bien, profe. No, muy bien. Ninguna. Muy bien, entonces seguimos aquí. Entonces aquí sabemos que la presión fue de 5 megapascales o 5,000 kilopascales, que es lo mismo, 5,000 kilopascales o 5 megapascales. Ya tenemos la presión. Y algo más que decía, ¿no? Que decía que la presión de saturación era de 263.94 Celsius. Lo vamos a poner para completar la tabla. Es esta, 263.94 Celsius. Sí, a 5 megapascales le corresponde 263.94 Celsius. Ahora la entalpía, ahí mismo en la tabla anterior, nos decía que era un valor de 592.18. 592.18 kilojoules sobre kilogramo. Tenemos 592.18 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y la calidad? No aplica. No aplica, muy bien. Y si yo quisiera ahora hacer el diagrama de presión, volumen específico, ¿cómo me quedaría?
Entonces vamos a hacerlo también. Presión, volumen específico. Tenemos la presión, kilopascales, y el volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Hacemos el domo, dibujamos el domo. ¿Y qué es lo primero que tengo que ubicar? Bueno, yo aquí lo que ubicaría son los 361.53 kilopascales. 361.53, ya sabemos que son kilopascales. Y esta sería la línea isotérmica. Y a esa presión corresponde una temperatura ¿de cuánto? De 140 Celsius. Ahora, ¿qué hago? Dibujo la otra. Línea isotérmica. Y esto sería de 5,000 kilopascales o 5 megapascales. Y ahí corresponde una temperatura de 263.94 Celsius. Y bueno, aquí realmente estaría un poco más hacia acá, hacia arriba. Y ahora, ¿cómo ubico el estado? Pues tengo los 140 Celsius y los 500 kilopascales. Toda esta línea es la línea de temperatura isotérmica. Entonces lo que voy a hacer ahora, juntar o encontrar el punto exacto donde estos se unen, que sería aquí. ¿Sí? Y ahí estaría comprobando que efectivamente estoy en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Sale? ¿Alguna duda? Ahorita todo bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a utilizar este mismo ejemplo. A ver, vamos a seguir. Para el caso de que no tuviéramos tablas. Entonces, vamos a poner que tuviéramos la presión en kilopascales. La presión a 5,000 kilopascales o 5 megapascales. La temperatura en 140 Celsius. Y vamos a poner aquí el volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. La energía interna, kilojoules sobre kilogramo. La entalpía, kilojoules sobre kilogramo. Y la entropía. Y la entropía, vamos a ver acá
sus unidades, kilojoules sobre kilogramo, Kelvin. ¿Sí? Pero esta entropía, como es una diferencia de temperaturas, ¿cómo más la podríamos encontrar? Como kilojoules, kilogramo, Celsius. ¿Sí? Entonces, algunas tablas puede ser que encuentren kilogramos Celsius, pero recuerden que como es diferencia de temperaturas, el incremento es el mismo. Entonces sería aquí sus unidades, kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Muy bien. Ahora supongamos que ya tenemos este estado, ¿sí? Que ya lo habíamos ubicado aquí, ¿sí? En la gráfica presión o en la gráfica de temperatura. Entonces ya tenemos, nosotros ya sabemos que a estas condiciones tenemos líquido comprimido. Aquí le voy a poner temperatura y aquí volumen específico. Y ya habíamos visto que esta zona, que aquí se nos juntaban dos líneas, y el estado lo habíamos ubicado aquí ya. Y esto está en Celsius. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo al ir a las tablas, por ejemplo aquí, les voy a mostrar, que si me voy a las tablas, para líquido comprimido, están muy limitadas. Nada más son estas. Solamente están en la página 922. No hay más. Entonces, ¿qué pasaría si aquí no nos hubieran dado o no hubiéramos tenido tablas? ¿Sí? ¿Qué creen que hubiera pasado si no tenemos tablas? ¿Qué creen que debamos de hacer? Entonces aquí les voy a decir, ¿no? Les escribo, les voy a escribir que en algunos casos no se encontrará o no se contará con tablas para encontrar algún estado. En la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Vale? Entonces, ¿y qué debemos de hacer entonces si no existen? Por lo que el Estado deberá ser función únicamente
de la temperatura de saturación. De la temperatura de saturación. ¿Y cómo le hacemos? Pues aproximándolo al estado de líquido saturado. Entonces, ¿cómo lo pueden interpretar? Bueno, nosotros hasta ahora habíamos dicho que el postulado de estado nos dice que debemos de tener al menos dos propiedades para poder obtener las demás. Sí, en este caso, sí, para yo poder encontrar un volumen específico, debo de tener el volumen específico debe de estar en función, por ejemplo, de aquí de la presión y de la temperatura. La energía interna también igual de la presión y de la temperatura. Y la entalpía de la presión y de la temperatura. La entropía de la presión y de la temperatura. Esas son las condiciones que nos dicen. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos estos dos estados para encontrar un estado de líquido comprimido. ¿Sí? Que es la zona que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces es esta zona, en la zona de líquido comprimido. Líquido. Es líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Vale? Entonces ahí, si tuviéramos esas dos propiedades, podríamos encontrar el estado. Pero ¿qué nos dice ahí? ¿Cómo se puede interpretar? Dice, por lo que el estado deberá ser función únicamente de la temperatura de saturación. O sea, esto me está diciendo que si a mí me están dando estas dos propiedades, la temperatura y la presión, que ya los tengo aquí, entonces sí me está diciendo que yo tengo aquí la temperatura y la presión, que son las dos propiedades. Para encontrar las otras, omita una. ¿Que omita cuál? La de la presión. Sí, entonces, si yo no tengo las tablas, voy a omitir la de la presión. Entonces, me está diciendo que a esta de presión no le haga caso. A esta no le voy a hacer caso. Y con esto quedaría que el volumen, que sabemos que es función de la presión y la temperatura, el volumen específico, solamente yo lo voy a aproximar a que sea en función o que sea igual al volumen específico del líquido saturado, y solamente va a ser función de la temperatura. Al igual, la energía interna, que sabemos que es función de la presión y de la temperatura, lo vamos a igualar a la energía interna del líquido saturado, función solamente de la temperatura,
la entalpía, función de la presión y la temperatura, pero lo vamos a igualar a la entalpía de líquido saturado, que solamente es función de la temperatura, y la entropía, que es función de la presión y la temperatura, pero lo vamos a igualar solamente, o aproximar, en este caso, vamos a ponerle que es aproximar a el volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica, solamente en función de la temperatura. ¿Sí? ¿Y cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Vámonos a la tabla anterior, a la que teníamos de líquido comprimido. A ver, teníamos aquí a 5 megapascales, que son los 5000. Ok, vamos a enfocarnos en esta. Voy a hacer una captura de pantalla. Y yo tenía a 140 Celsius y a 5 megapascales. Y vamos a anotar rápido, ¿no? El volumen específico. Volumen específico es de 0.0010.769 metros cúbicos sobre kilogramo. La energía interna, 586.80 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía, 592.18 kilojoules sobre kilogramo. Y la entropía, 1.7344 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Muy bien. Ya identifiqué todas las propiedades. Las voy a escribir aquí. Entonces aquí lo voy a poner 0.0010.769. La energía interna, 586.8. La entalpía, 592.18. Y la entropía, 1.7344. 7344. ¿Sale? Eso es lo que yo encontraría con las tablas. ¿Sí? Eso lo encontraría yo con las tablas utilizando las dos propiedades. Pero ahora, si yo solamente me voy a ubicarlo con la temperatura, ¿sí? En este caso supongamos que aquí yo ya tengo la temperatura es de 140. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí a 140. A 140 Celsius. Y yo aquí voy a ubicar el BF. Entonces aquí voy a ubicar el líquido saturado. Voy a ubicar el BF, UF, la energía interna del líquido saturado, HF y SF. ¿Sí? Entonces ya lo ubiqué. Es lo que me está diciendo este texto. Por lo que el estado deberá hacer función únicamente de la temperatura de saturación. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura de saturación? Los 140 grados Celsius. Y ahora, ya que los tengo ubicados, me voy a las tablas de saturación.
Estas no las encontré. Supongamos esta no la encontré, pero sí tengo tablas de saturación. Y me voy a las tablas de temperatura. Entonces me regreso. Es tablas de presión y tablas de temperatura. Y busco la de 140. Ok, ya encontré. Ya las encontré, aquí están. Muy bien, voy a hacer una captura de pantalla. Y aquí tengo ya la de 140, que es esta. Voy a subrayarla completa para poder ubicar bien. Ok, ya está ahí. Y ahora me está diciendo que solamente lo aproxime al líquido saturado. O sea que aquí voy a venirme a la de líquido saturado, BF, y esto me va a dar un valor de 0.001080. A ver, lo anoto. BF 0.001080. Ahora, vamos a aproximarlo a la energía interna del líquido saturado, UF. 588.77. UF 588.77. Sabemos que esto es kilojoules sobre kilogramo. La siguiente que me voy a aproximar, la entalpía específica del líquido saturado. Y esto me da de 589.16. Entonces, HF 589.16 son kilojoules sobre kilogramo. Y la última debe de ser la entropía específica, SF. Y esto nos da un valor de 1.7392. ¿Sí? Pero esto solamente lo hicimos con la temperatura. ¿Sí? Solamente con la temperatura. Aquí no tomamos en cuenta la presión. Y vamos a hacer la comparación. ¿Sí? Entonces, la última, no lo anoté, a ver. La entropía es 1.7392. Muy bien, vamos a comparar. Aquí el primer valor fue tomándolo de las tablas, el 0.0010.769. Ahí suponíamos que sí había tablas. Pero en el caso de que no hubiera tablas, nos fuimos a la tabla de temperatura de saturación y encontramos un valor de 0.001080. ¿Hay mucha la diferencia? Pues no, es prácticamente el mismo valor. Entonces, con esto nos damos cuenta de que sí podemos aproximar. Sí, entonces, es muy, muy similar. Ahora vamos a comparar con la energía interna. Con tablas nos había dado 586.8. Suponiendo que sí había la tabla de líquido comprimido. Pero en este caso de que suponemos que no hay tabla, que solamente lo aproximamos a hacer función de la temperatura, nos encontramos que es un valor de 588.77. Sí, entonces son muy similares, 586, 588. No hay mucha la diferencia. Y con la entalpía nos habíamos encontrado que utilizando las tablas de líquido comprimido,
y utilizando solamente que sea función de la temperatura, la de los 140 Celsius, nos dio un valor de 589.16. Y de la entropía, 1.7392. ¿Sí? Y si hacemos la comparación, pues no hay mucha variación. ¿Vale? Entonces, sí se puede aproximar a que sea función únicamente de la temperatura. ¿Sí? Lo podemos aproximar a que sea función únicamente de la temperatura. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo bien.